Me quedé allí, en la puerta con el paño de cocina aún en las manos, húmedo y con olor a detergente de coco, cuando oí las palabras que me partieron el alma. Diego me daba la espalda, guardando sus cosas en su maleta de cuero marrón, la que le había comprado cuando aprobó el examen de ingreso a la Facultad de Medicina, pagada a plazos con una tarjeta de crédito que apenas tenía saldo. No me miró. No hacía falta. Las palabras salieron frías, calculadas, como si las hubiera ensayado frente al espejo de su habitación, esa habitación que aún conservaba el aroma de la adolescencia, de la gomina y de los sueños. Nunca hiciste nada por mí, mamá. Nunca. Todo lo que conseguí fue por mi cuenta, con mi propio esfuerzo. Solo me pusiste trabas. Solo me hiciste sentir mal. La habitación me dio vueltas. El sol de la tarde de Valencia entraba a raudales por la ventana, haciendo danzar en el aire ese polvo dorado, ese polvo que barría cada día, que limpiaba con esmero, con cariño, esperando que volviera a casa y sintiera el calor. Pero allí, en ese instante, la luz pareció irónica, cruel, iluminando la escena de mi propia destrucción. No lloré, no en ese momento. Mi cuerpo se convirtió en piedra, como las antiguas estatuas de la Plaza de la Virgen, a donde solía llevar a Diego de pequeño a tomar horchata. Le encantaba la horchata. Siempre la pedía con una sonrisa desdentada, esa sonrisa que iluminaba mi mundo, que justificaba cada madrugada en la que me levantaba a las 4 para ir al mercado central a montar mi puesto de frutas y verduras. Pero ese niño había desaparecido. En su lugar había un hombre imaginario con bata blanca, un diploma enmarcado y la mirada de alguien que había olvidado sus raíces. Apreté con más fuerza el paño de cocina, sintiendo la tela áspera entre mis dedos callosos, dedos que habían cargado cajas de naranjas, que habían pelado patatas hasta sangrar, que le habían sujetado la mano en noches de fiebre, miedo y soledad. Cerró la maleta con un clic seco, metálico y definitivo. Me voy a vivir con Lucía a Madrid. Allí podré crecer. Aquí, contigo, solo me hundiré. Y se fue, así, sin más, sin un abrazo, sin mirar atrás, sin darse cuenta de que yo me estaba desmoronando allí mismo, de pie, como un edificio que implosiona desde dentro, pero cuya fachada aún resiste unos segundos antes de colapsar. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó por toda la casa, por los estrechos pasillos de aquel viejo apartamento en el barrio de Ruzafa, donde habíamos vivido desde que Diego tenía 3 años. Me quedé allí parada, no sé cuánto tiempo. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido horas. El sol cambió de posición, la luz se volvió más anaranjada, casi roja, y yo seguía allí, en el mismo sitio, aferrada a aquel trapo de cocina inservible. Me temblaron las rodillas. Fue entonces cuando mi cuerpo comprendió lo que mi mente aún intentaba negar. Mi hijo me había destrozado y se había marchado como si yo no fuera nada, como si nunca hubiera existido, como si los 28 años que le dediqué fueran solo una carga, un peso muerto, una vergüenza que necesitaba borrar para seguir adelante con su vida. Me llamo Carmen Dolores Martínez. Tengo 57 años, el pelo canoso que insisto en llevar recogido en un moño bajo, manos ásperas que cuentan la historia de una vida de trabajo y un corazón que, hasta ese día, aún latía con esperanza. Nací en un pueblecito cerca de Alicante, donde el mar es demasiado azul y la vida demasiado dura. Mi padre era pescador, mi madre costurera. Aprendí desde pequeña que el mundo no da nada gratis, que cada pan en la mesa es fruto del sudor y el sacrificio. Cuando me quedé embarazada de Diego a los 29, su padre ya había desaparecido como por arte de magia. Estaba sola, embarazada, sin trabajo, sin dinero, con nada más que la terquedad que heredé de mi madre. Vine a Valencia porque un primo me ofreció alojamiento. Empecé vendiendo flores en la calle, luego fruta en el mercado, y poco a poco fui construyendo algo. No era mucho, nunca lo fue, pero él era honesto, era mío, y era para mí. Diego nació una noche tormentosa de octubre. Recuerdo el olor del hospital público, esa mezcla de desinfectante y ansiedad, las luces fluorescentes zumbando en el techo,
el miedo que me invadía mientras las contracciones me desgarraban. Pero cuando lo pusieron en mis brazos, todo cobró sentido. Era pequeñito, arrugado, rojo y perfecto. Perfecto como nunca antes había visto nada. Miré su carita y juré en silencio que tendría todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. No tenía ni idea de cómo lo lograría, pero sabía que lo haría. Y lo hice. Me despertaba antes del amanecer. El mercado central de Valencia es un lugar mágico cuando aún está vacío, cuando los primeros rayos de luz entran por las claraboyas de hierro y cristal e iluminan el suelo recién lavado y mojado. Huele a tierra húmeda, a pescado fresco y a pan caliente que sale de los hornos de las panaderías de los alrededores. Montaba mi propio puesto: cajas de tomates, lechuga, pimientos, naranjas que brillaban como pequeños soles. Lo organizaba todo con esmero, porque la presentación importa, porque la gente compra primero con la vista. Diego se quedaba con la vecina, doña Amparo, una señora amable y regordeta que lo trataba como a un nieto. Cobraba poco, a veces nada, y me salvó incontables veces. Volvía a casa a media tarde, agotado, con dolor de espalda y los pies hinchados dentro de mis viejas alpargatas, pero siempre le traía algo: una fruta especial, un dulce, una libreta nueva. Diego me recibía en la puerta con esa sonrisa, con ese abrazo fuerte de un niño que aún no sabe ocultar su amor. Era inteligente, muy inteligente. Los profesores siempre lo decían: su hijo es especial, señora Martínez. Tiene un futuro brillante por delante. Y yo lo creía. Dios mío, ¿cómo lo creía? Compraba libros usados en ferias de antigüedades. Pasaba horas ayudándolo con los deberes, aunque no entendiera ni la mitad. Inventaba juegos para enseñarle matemáticas. Cuando cumplió 10 años, dijo que quería ser médico. Recuerdo ese día perfectamente. Estábamos en el jardín del Turia, ese inmenso parque que atraviesa la ciudad como un río verde, sentados en un banco bajo un pino. Diego acababa de comprarse un helado de chocolate y se lo había untado por toda la cara. «Mamá, voy a ser médico. Voy a salvar vidas». Le acaricié la cabeza, sentí su suave pelo oscuro entre los dedos y le dije: «Lo serás, mi amor. Vas a ser el mejor médico del mundo». Y allí mismo, en ese banco, con el olor a hierba recién cortada y el sonido de los niños jugando a nuestro alrededor, renové mi promesa silenciosa. Sería médico, pase lo que pase. Lo que me costó fueron años de privaciones. Comía poco para que él pudiera comer bien. Usé la misma ropa durante años, mientras que él tenía un uniforme nuevo cada año escolar. Trabajaba fines de semana, festivos, días de lluvia cuando casi nadie iba al mercado, y volvía a casa con el mismo dinero con el que me había ido. Nunca viajamos, nunca fuimos a restaurantes, nunca tuvimos coche, pero Diego tenía clases particulares de matemáticas, inglés y química. Tenía los mejores libros, tenía su propia habitación, pequeña pero ordenada, con un escritorio de madera que compré de segunda mano y pinté de blanco. Lo pinté yo misma. Pasé toda la noche pintándolo para sorprenderlo en su 15º cumpleaños. Le gustó, o al menos dijo que le gustó, o al menos yo quería creer que le gustó. Cuando Diego entró a la facultad de medicina, lloré. Lloré tanto que doña Amparo pensó que era tristeza, pero no lo era. Era alivio, era orgullo, era la sensación de que todo el sacrificio había valido la pena. Entró a una universidad pública, gracias a Dios, pero aún así, los costos fueron altos. Libros caros, materiales, transporte, comida. Dupliqué mi carga de trabajo. Conseguí un mejor puesto en el mercado, en un pasillo más concurrido, y también empecé a vender huevos y queso. Me despertaba a las 3 de la mañana. Él dormía 5 horas por noche. Me sangraban las manos de tanto pelar ajos y cebollas. Me salieron varices en las piernas que palpitaban como heridas abiertas. Pero no me quejé. Nunca me quejé. Porque cada sacrificio era un ladrillo en la construcción del futuro de mi hijo. Fue en su 3er año de universidad cuando empezó el cambio. Sutil al principio. Diego empezó a llegar más tarde a casa, a hablarme menos, a encerrarse en su habitación con sus libros,
Lo entendía. Medicina es difícil, exige dedicación, pero había algo más, un distanciamiento que no provenía solo del cansancio. Empezó a traer amigos a casa, compañeros de clase con ropa de marca, perfumes caros y el acento de alguien privilegiado. Y yo veía cómo miraban nuestro pequeño apartamento, los muebles viejos, a mí con mi delantal de trabajo y mi olor a sudor. Diego se ponía tenso en esas ocasiones. Apuraba a sus amigos, inventaba excusas para irse rápido. Me di cuenta. Fingí no darme cuenta, pero me di cuenta. Mi hijo empezaba a avergonzarse de mí. La primera vez que me pidió que no lo recogiera de la universidad, se me partió un poco el corazón. Solía ir en autobús una vez por semana, llevándole una fiambrera con comida casera, tortillas de patata, croquetas, cosas que sabía que le gustaban. Lo esperaba en la puerta con mi bolsa de tela y mi sonrisa cansada hasta que salía. Pero ese día me llamó. «Mamá, ya no tienes que venir. Puedo apañármelas aquí». Su voz era impaciente, casi irritada. De fondo oí risas, voces jóvenes. «Vale, hijo», le dije, aunque sentía un nudo en la garganta. «Vale». Dejé de ir. Dejé de llevarle comida. Dejé de ocupar un lugar en su vida que al parecer le avergonzaba. Cuando conoció a Lucía, todo empeoró. Ella era hija de médicos, estudiaba con él y vivía en un barrio acomodado de Valencia. Yo tenía esa belleza fría de las chicas ricas, pelo liso y brillante, uñas siempre impecables, ropa que debía costar más de lo que yo ganaba en un mes. Diego la trajo a casa una sola vez. Lucía miró a su alrededor con una sonrisa educada pero distante, como quien visita un museo de curiosidades. Preparé limonada, puse galletas en un plato bonito, intenté entablar conversación. Era cordial pero vacía, y Diego estaba inquieto, deseoso de que se fueran. Después de ese día nunca más la trajo a casa. Sus visitas se hicieron más infrecuentes. Ponía excusas, turnos en el hospital universitario, clases en grupo, trabajo urgente. Lo acepté todo en silencio, sintiendo cómo la distancia crecía como un abismo entre nosotros. Se graduó con honores. Yo estaba allí, en la ceremonia de graduación, sentada en las últimas filas del enorme auditorio de la universidad. Llevaba mi vestido azul marino, el único decente que tenía, comprado años atrás para una boda. Me peiné con esmero y me puse pintalabios. Quería verme guapa para él. Quería que estuviera orgulloso de mí, al menos ese día. Vi cuando anunciaron su nombre, cuando subió al escenario a recibir su diploma. Aplaudí, grité, lloré. Él saludó vagamente al público, pero no me miró. Después de la ceremonia hubo una fiesta. Familias enteras sacándose fotos, llorando de alegría, abrazando a sus hijos médicos. Esperé fuera. Diego salió con Lucía y un grupo de amigos. Me saludó desde lejos. «Mamá, voy a celebrarlo con los chicos. Nos vemos en casa». Y se fue. Regresé sola en autobús, con mi viejo bolso en el regazo, mirando por la ventana las calles de Valencia que pasaban, borrosas por las lágrimas que no podía dejar caer. Empezó su residencia en un hospital privado. La consiguió gracias al padre de Lucía, un médico influyente. El sueldo era bueno, mejor de lo que jamás hubiera podido soñar. Diego alquiló un pequeño apartamento cerca del hospital. «Es más práctico, mamá. Así no pierdo tiempo en el trayecto». Lo entendía, o al menos lo intentaba. Me visitaba de vez en cuando, siempre con prisa, siempre mirando el móvil, siempre con la impresión de que estar allí era un favor, una obligación dolorosa. Le preparaba sus platos favoritos, ordenaba la casa, ponía flores en la mesa, comía distraídamente, respondía con monosílabos y se marchaba en cuanto terminaba. «Tengo turno, mamá, me tengo que ir». Y se iba. Fue un domingo de primavera cuando me pidió que no les contara a sus compañeros que era vendedora en el mercado. Estábamos tomando café en la cocina, esa cocinita con azulejos viejos y una mesa de fórmica rayada donde tantas veces habíamos comido juntos. Revolvió el azúcar en su café con nerviosismo. «Mamá, si alguien te pregunta a qué te dedicas, di que estás jubilada, ¿de acuerdo?» Lo miré confundida. «¿Por qué, hijo?», suspiró con impaciencia. «Porque es vergonzoso, mamá.
Mis compañeros tienen padres que son abogados, empresarios, profesores universitarios. No quiero que sepan que mi madre vende fruta en el mercado. Sus palabras resonaron en el aire como cuchillos. Sentí que me subía el calor a la cara, que se me revolvía el estómago, pero no reaccioné. Solo asentí. Está bien, Diego, está bien. Terminó su café rápidamente y se fue, dejándome allí con ese dolor nuevo, esa humillación que nunca antes había sentido, avergonzada de quién era. ¡Qué vergüenza para mí! Por el trabajo honesto que me mató lentamente para poder darle una vida mejor. Pasaron los meses y Diego se convirtió en un extraño. Las visitas cesaron casi por completo. A veces llamaba, para conversaciones cortas y vacías. Hola, mamá, ¿cómo estás? Qué bien. Yo también estoy bien, muy ocupado. Hablamos luego. Y colgaba. Yo me quedaba mirando el teléfono en silencio, sintiendo cómo la soledad me oprimía el pecho como un tornillo de banco. Dejé de llamarlo. Orgullo, tal vez, o miedo a molestarlo, o cansancio de sentirme una carga. Mis amigas del mercado preguntaban por él. Y Diego, Carmen, ahora es médico, ¿verdad? Qué orgullosa estoy. Sonreía, mentía. Sí, le va muy bien. Muy ocupado, ya sabes cómo es. Y cambiaba de tema, tragándome la amarga verdad de que mi hijo me había desechado como si fuera basura. Fue entonces cuando apareció ese día con su maleta, sin avisar. Entró en casa con la llave que aún conservaba. Fue directo a su habitación y empezó a recoger las últimas cosas que quedaban allí. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, cuando me di cuenta. Fui a la puerta del salón, me sequé las manos con el paño de cocina y fue entonces cuando lo oí. Nunca hiciste nada por mí, mamá. El resto fue un borrón. Dolor, vacío. No reaccioné, no grité, no lloré. Simplemente me quedé allí, viendo cómo mi hijo me apuñalaba con sus palabras y se marchaba sin mirar atrás. Tras el portazo, por fin me moví. Me acerqué al viejo sofá y me senté. El apartamento estaba en silencio. Un silencio denso y sofocante que parecía tener textura y peso. Miré a mi alrededor, las paredes desconchadas que nunca tuve dinero para pintar, los muebles viejos y remendados, las cortinas descoloridas por el sol, y pensé, todo fue en vano. 28 años de sacrificio, de dolor, de privaciones, y al final solo fui una vergüenza, una carga, una sombra que él necesitaba borrar para brillar. Reí, una risa seca, sin humor, que me dolió en la garganta, y entonces empecé a llorar. Lloré como nunca antes en mi vida. Sollozos que me salían del estómago, que me sacudían todo el cuerpo, que me dejaban sin aliento. Lloré por la injusticia, por la ingratitud, por la soledad, por todo el amor que di y que fue desechado como si no valiera nada. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas, hasta que quedé vacía, hueca, un cascarón vacío sentado en un viejo sofá, en un apartamento vacío. Los días siguientes fueron mecánicos. Me despertaba, iba al mercado, trabajaba, volvía a casa, comía algo, dormía. No sentía nada. Estaba entumecida, funcionando en piloto automático. Los clientes lo notaban. ¿Estás bien, Carmen? Te veo deprimida. Sonreía, mentía. Solo estoy cansada. Nada grave. Pero era demasiado. Era demasiado cargar con ese dolor sola, fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se había derrumbado. Empecé a perder peso. No por elección, sino porque la comida no me bajaba. Se me atascaba en la garganta junto con las lágrimas que contenía. Las facturas empezaron a acumularse. Ya no tenía la motivación para trabajar duro, para luchar. ¿Para qué? ¿Para quién? Fue una noche de julio, con el calor sofocante de Valencia pesándome como una losa, cuando toqué fondo. Estaba tumbada en la cama, sudando, mirando el techo agrietado, escuchando los sonidos de la calle, coches, voces, música lejana. La vida seguía su curso mientras yo me consumía lentamente por dentro. Pensé en rendirme, no de forma dramática, no con un gesto repentino, sino simplemente dejándome desvanecer poco a poco, como una vela que se derrite hasta desaparecer. ¿Quién me echaría de menos? Diego no. Ahora estaba en Madrid, construyendo su brillante vida sin el peso de su madre,
vendedora ambulante. Y fue en ese pensamiento cuando algo dentro de mí se encendió, una pequeña brasa, casi invisible pero ardiendo. Ira, no contra él, contra mí misma, por haberme borrado tanto de mi vida, por haber vivido solo a través de él, por haberme vuelto tan pequeña que desaparecí. Me levanté de la cama, las 3 de la mañana. Fui a la cocina, encendí la luz, abrí el refrigerador, casi vacío, un trozo de queso seco, unas aceitunas, una botella de agua a medio consumir. Cerré el refrigerador y miré a mi alrededor. Aquella cocina donde había alimentado con tanto cariño a mi hijo durante años. Aquella cocina que ahora solo era un doloroso recordatorio de lo que había sido. Pero yo seguía aquí, seguía respirando. Él aún tenía manos que trabajaban, piernas que caminaban, una mente que pensaba. Y en ese momento, sola en la cocina a las 3 de la mañana, tomé una decisión. Iba a reconstruir mi vida, no para demostrarle nada a Diego, no por venganza, no por orgullo, sino porque me lo merecía, porque tenía un valor que iba más allá de ser madre, porque yo era Carmen Dolores Martínez y tenía 57 años de vida por delante. Empecé poco a poco. Al día siguiente, fui al mercado como siempre, pero esta vez miré con otros ojos. Hablé con otros vendedores, les pregunté sobre sus negocios, sobre cómo habían mejorado sus ventas. Doña Pilar, que vendía especias, me dio una idea. Carmen, tienes un don para la cocina. ¿Por qué no vendes también conservas? Mermeladas, encurtidos, ese tipo de cosas. A la gente le encantan. Nunca se me había ocurrido, pero la idea se quedó en mi cabeza, germinando. Esa noche, en lugar de irme a la cama temprano derrotada, me quedé despierta buscando recetas en Internet, en la vieja computadora que Diego había usado en la secundaria y que había dejado en casa. Aprendí sobre cómo esterilizar frascos, sobre las proporciones de azúcar y vinagre, sobre combinaciones de sabores. Compré algunos ingredientes con el poco dinero que tenía: naranjas amargas, pimientos, tomates. Pasé todo el domingo en la cocina, experimentando, cometiendo errores, acertando. Se me quemó la primera tanda de mermelada. La segunda quedó demasiado líquida. La tercera salió perfecta. Probé esa mermelada espesa y brillante de naranja amarga y sentí algo que no había sentido en meses: orgullo. Pequeño pero real. El sábado siguiente, llevé 5 frascos al mercado. Los puse en una cestita junto a la fruta con un cartelito hecho a mano: mermeladas caseras de Carmen. Vendí los 5 antes del mediodía. A los clientes les encantaron. Está riquísima, Carmen. Trae más la semana que viene. Y así lo hice. 10 frascos, los vendí todos. La semana siguiente, 15. Y así, frasco a frasco, mermelada a mermelada, empecé a reconstruir no solo mi economía, sino también mi autoestima. No fue fácil. Hubo días en que estaba agotada y quería rendirme. Hubo noches en que volvía a llorar, sintiendo la ausencia de Diego como un dolor físico. Pero cada mañana me levantaba, cada mañana iba al mercado, cada mañana les sonreía a los clientes y fingía estar bien hasta que, poco a poco, dejó de ser una farsa. Empecé a hacer amigos de verdad. Doña Pilar se convirtió en mi confidente. Tomábamos café juntas antes de abrir los puestos. Hablábamos de todo. Ella sabía lo de Diego, pero no me juzgaba. Los niños son así, Carmen. Los gestamos, los damos a luz, los criamos y se van. Es la naturaleza. Lo difícil es aprender a vivir para nosotras mismas después. Tenía razón. 3 meses después de aquel fatídico día, mi puesto se había transformado. Además de frutas y verduras, vendía 6 tipos diferentes de mermeladas, 3 de encurtidos, y había empezado a hornear pan. Ahora me levantaba a las 2 de la mañana, pero por elección propia, porque tenía un propósito. Horneaba pan de aceitunas, pan de nueces, pan de tomates secos. El olor de mi cocina a las 3 de la mañana era a vida, a nuevos comienzos, a posibilidades. Las ventas mejoraron tanto que logré saldar todas mis deudas. El refrigerador estaba lleno de nuevo. No era un lujo, pero sí lo suficiente. Y lo suficiente, descubrí, era una bendición. Fue un sábado de otoño, cuando las hojas empezaban a caer en las calles de Valencia,
y el aire tenía esa frescura que anuncia el invierno, cuando sucedió. Estaba en el puesto envolviendo un pan de nueces para un cliente, cuando oí una voz a mis espaldas. «¿Mamá?». Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. Me giré lentamente. Allí estaba Diego, más delgado, con ojeras, vestido con una sudadera gris y vaqueros. Nada que ver con el impecable médico de bata blanca. Parecía cansado, parecía humano. Nos miramos fijamente durante un instante que pareció eterno. El cliente notó la tensión y se apartó discretamente. «Diego», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Miró a su alrededor. El puesto, los tarros de mermelada, el pan. «¿Has engordado?», dijo. «Sí», respondí. Necesitaba sobrevivir. Bajó la mirada. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?». Lo miré, a ese hijo que me había destrozado y se había marchado, y asentí. «Voy a cerrar para almorzar. Hay una cafetería en la esquina». Él removió su café con una cucharita sin beberlo. Esperé. Las cosas no funcionaron con Lucía, comenzó. Su voz era baja, sin la arrogancia de meses atrás. Terminamos. Ella dijo que yo era un vacío, que solo me importaban las apariencias. Soltó una risa amarga. Y tenía razón. Hizo una pausa. «Fui un idiota, mamá. Un desagradecido. Lo diste todo por mí y yo te traté como si no valieras nada». Le temblaban las manos. Estaba a punto de llorar. «Vine a pedirte perdón. Sé que no te lo mereces. Sé que es demasiado tarde, pero necesitaba decírtelo. Siempre lo hiciste todo por mí. Todo. Y yo fui un monstruo». Lo miré, a ese hombre de casi 30 años que era mi hijo, pero a quien apenas reconocía. Sentí muchas cosas a la vez. Dolor, ira, compasión, amor. Siempre amor, porque 28 años de dedicación no se borran con una disculpa. Pero también sentí algo más. Distancia. Yo había cambiado. Ya no era esa Carmen que vivía solo a través de él, que se anulaba a sí misma, que aceptaba migajas de afecto. Me había reconstruido, sola, sin él, y había descubierto que era fuerte, que valía la pena, que merecía respeto. «Diego», dije con calma, «me rompiste. Aquel día cuando dijiste que nunca hice nada por ti, me hiciste pedazos. Te vi salir por la puerta y sentí que me moría por dentro, que todo lo que había sido durante casi 30 años no valía nada». Intentó interrumpirme, pero levanté la mano. «Déjame terminar. Pasé meses preguntándome dónde me equivoqué. Me culpaba por no ser suficiente, por ser vendedora en el mercado, por ser pobre, por ser una mujer sencilla que solo sabía trabajar y amar. Pero ¿sabes qué descubrí?». Lo miré fijamente a los ojos, esos ojos oscuros que eran iguales a los míos. Descubrí que el error no fue mío. Hice lo mejor que pude. Di todo lo que tenía. Y si no ves el valor en eso, el problema es tuyo, no mío. Diego lloraba ahora. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin intentar ocultarlo. «Lo sé, mamá. Lo sé y me odio por ello». Tomé un sorbo de agua sintiendo el frescor bajar por mi garganta. «¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que te perdono y volvemos a ser como antes?». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Te perdono, Diego. No porque te lo merezcas, sino porque merezco paz. Porque guardar este resentimiento me duele más a mí que a ti. Pero no será como antes. No puede ser. Ya no soy esa mujer. Me he encontrado a mí misma en estos últimos meses. He aprendido a vivir para mí y no voy a renunciar a eso otra vez». Asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo entiendo. Y no te pido que volvamos a vivir juntos ni que las cosas sean como antes. Solo quería que supieras que lo siento, que por fin me he dado cuenta de lo que hiciste por mí, que estaba ciego y ahora veo». Nos quedamos allí sentados unos minutos más, en silencio. Un silencio distinto al anterior, menos tenso, quizá más triste, pero también más sincero. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, como si se aferrara a algo que sabía que había perdido. Le devolví el abrazo, pero con una distancia en el corazón que antes no sentía. «Cuídate, hijo», le dije. «Tú también, mamá». Y nos separamos, cada uno siguiendo su propio camino. Regresé al mercado con un peso en el pecho,
pero también con una claridad recién descubierta. Diego había vuelto, se había disculpado, pero no sentí la alegría que había imaginado, porque yo había cambiado. Había aprendido que no podía basar mi felicidad en otra persona, ni siquiera en mi hijo, que necesitaba sentirme completa por mí misma. Terminé mi jornada laboral, recogí mi puesto y caminé lentamente a casa por las calles de Ruzafa. El barrio estaba lleno de vida, con gente en los bares y restaurantes, música que salía de las ventanas abiertas, el aroma de la comida en el aire. Yo pertenecía allí, a esa vida sencilla, honesta y auténtica, y todo estaba bien. Pasaron las semanas y Diego empezó a llamarme de vez en cuando. Conversaciones cortas y cautelosas, como dos desconocidos intentando reconectar. Me contaba de su trabajo en el hospital, de los pacientes, de las dificultades de la profesión. Yo escuchaba, comentaba poco, manteniendo una cordialidad educada, pero distante. Me preguntaba por la feria, por las mermeladas, mostrando un interés genuino. ¿Estás bien, mamá? Sí, estaba bien. Mejor que en años, de hecho, porque por primera vez en mi vida vivía para mí misma, construyendo algo que era mío, no una extensión de los sueños de otra persona. El negocio siguió creciendo. Doña Pilar me presentó al dueño de una tienda de comestibles local que quería vender mis productos. Cerré un pequeño contrato. Nada del otro mundo, pero significativo. Suministraría mermeladas y pan 2 veces por semana a 3 tiendas del barrio. Necesitaba organizarme mejor, crear una rutina más estricta e invertir en más frascos e ingredientes. Pedí un pequeño préstamo bancario, el primero de mi vida, y lo usé para comprar una estufa industrial usada. La instalé en la cocina de mi casa, que se convirtió en un pequeño taller. Ahora me despertaba a la 1 de la mañana, pero no me importaba. Estaba construyendo algo. Estaba vivo. Hice más amigos. Rosa, que tenía un puesto de quesos artesanales, me propuso organizar eventos juntas. Montamos un puesto en ferias gastronómicas los fines de semana, donde vendíamos cestas con quesos, mermeladas, panes y vinos locales. Fue todo un éxito. A la gente le encantaba la idea de productos locales, hechos a mano y con historia. Y yo tenía una historia. Cada tarro de mermelada contenía sudor, lágrimas y un nuevo comienzo. Los clientes lo sentían. Tu mermelada tiene un sabor especial, Carmen. Se nota que está hecha con amor. Y así era. Pero no el amor abnegado y desinteresado de antes. Era amor propio. Un cuidado por mí misma que se extendía a lo que creaba. Fue un domingo de diciembre, con Valencia engalanada para la Navidad y las calles resplandecientes de luces de colores, cuando tuve una importante conversación con doña Amparo. Había envejecido considerablemente. Ahora caminaba con bastón, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Tomábamos el té en su casa, en aquel pequeño apartamento lleno de recuerdos donde Diego había pasado tantas tardes de su infancia. «Estás diferente, Carmen», me dijo, mirándome con esos ojos pequeños y penetrantes. «Más ligera». Sonreí. «Sí, doña Amparo, me estoy reencontrando conmigo misma», asintió. «Ya era hora. Siempre fuiste muy madre y poco, Carmen. La maternidad es importante, pero no puede serlo todo. No podemos borrarnos a nosotras mismas». Tenía razón. Me había borrado a mí misma durante años, y ahora me estaba redescubriendo, línea a línea, color a color. En Navidad Diego me llamó. Seguía en Madrid, pero iba a pasar la Nochevieja en Valencia. Me preguntó si podía venir a verme. Dudé, no porque no quisiera verlo, sino porque tenía miedo de volver atrás, de recaer en la vieja dinámica de vivir a través de él. Pero acepté. Llegó en Nochevieja, por la tarde. Traía una caja de bombones caros y flores. Lo saludé con una sonrisa amable. Puse las flores en un jarrón y le ofrecí café. Nos sentamos en el salón, en aquel mismo sofá donde había llorado meses antes. Pero ahora era diferente. Yo era diferente. «Qué bien huele la casa», dijo mirando a su alrededor. «Estoy haciendo pan para vender mañana en la feria especial de Año Nuevo», le expliqué. «¿Quieres ayudar?». Parecía sorprendido. «¿De verdad?». Me encogí de hombros. «¿Por qué no? Tienes manos, ¿no?». Rió tímidamente y entramos en la cocina. Pasé la tarde enseñándole a mi hijo, que es médico,
a amasar la masa, a formar las bolas y a pintarlas con huevo. Era torpe, demasiado concentrado, pero lo intentaba. Hablamos poco, pero el silencio era agradable. Trabajamos codo con codo y por primera vez en mucho tiempo sentí una conexión real con él. No la conexión de una madre abnegada y un hijo desagradecido, sino la de dos personas compartiendo un momento, un trabajo, una tarea sencilla. Cuando el pan estaba en el horno y la cocina olía a gloria, nos sentamos a la mesa con una taza de té. Diego miró sus manos, manchadas de harina. «Esto sí que es trabajo», dijo en voz baja. «Es duro». Lo miré. «Sí, pero es honesto y tiene su dignidad», asintió. «Nunca lo aprecié. Nunca quise verlo. Lo siento, mamá. De verdad». No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de té y sentí cómo me envolvía el calor. «Diego, ya te disculpaste. Y yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas volverán a ser como antes. Me heriste de una forma que dejó una cicatriz. Y las cicatrices no desaparecen. Aprendes a vivir con ellas». Parecía querer decir algo más, pero solo asintió. Nos quedamos allí hasta que el pan estuvo listo. Lo sacamos del horno dorado y perfecto, y el aroma inundó toda la casa. Diego sonrió, una sonrisa sincera. «Se ven preciosos». Y lo eran. Justo cuando yo empezaba a recobrar el sentido, pero de una forma nueva, más fuerte, más consciente de mi valía. No se quedó a dormir. Dijo que había reservado un hotel y que no quería molestarme. No insistí. Nos despedimos en la puerta con un abrazo rápido y un «Feliz Año Nuevo» algo incómodo. Después de que se fue, miré alrededor del apartamento, silencioso, pero no vacío, lleno del olor a pan, a posibilidades, a la vida que estaba construyendo con mis propias manos. Me acerqué a la ventana del salón, abrí las cortinas y miré la calle. Valencia estaba preciosa, iluminada, esperando el año nuevo. Y yo también, esperando el año nuevo, esperando días mejores, esperando crecer, descubrir más sobre mí misma. El año cambió. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. La gente gritaba y se abrazaba. Estaba sola en casa, pero no me sentía sola. Jugaba con las 12 uvas, una por cada campanada, como manda la tradición española, pidiendo deseos para mí misma: salud, paz, prosperidad, amor propio, dignidad. Cada uva era una promesa que me hacía a mí misma, no a nadie más. Y cuando sonó la última campanada y toda la ciudad celebró, yo también celebré. No el fin de un mal año, sino el comienzo de una nueva vida, de una nueva Carmen que había aprendido a vivir y a valorarse. Enero trajo más cambios. El supermercado que vendía mis productos hizo un pedido del doble de cantidad. Necesitaba contratar ayuda. Rocío, una joven del barrio que estaba desempleada, venía a trabajar conmigo 3 veces por semana. Le enseñé las recetas, las precauciones de higiene, la importancia de preparar cada frasco como si fuera para un ser querido. Aprendió rápido, era dedicada y agradecida por la oportunidad. Me vi reflejada en ella cuando era joven, luchando, esforzándome, deseando una oportunidad, y me sentí bien al poder darle esa oportunidad, al poder ser para ella lo que me hubiera gustado que alguien fuera para mí. El negocio prosperó tanto que pensé en formalizarlo. Abrí una pequeña cuenta de microempresario individual, MI. Conservas de Carmen se convirtió en algo oficial. Mandé a hacer bonitas etiquetas para los frascos, con mi nombre en letra cursiva y un dibujo de un naranjo. Yo decidía cada detalle. Cada elección era mía. Y eso me dio una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Ya no era solo la madre de alguien, la trabajadora invisible del mercado. Era Carmen, una emprendedora, productora de conservas artesanales, una mujer que se había reinventado a los 57 años. Diego siguió apareciendo de vez en cuando. Las visitas siempre eran breves, siempre respetuosas. No intentaba forzar la intimidad, no fingía que fuéramos cercanos. Había una nueva honestidad entre nosotros, una aceptación de la distancia que se había creado. En una de esas visitas me trajo un paquete. «Ábrelo», dijo tímidamente. Dentro había un delantal nuevo, de lona resistente con mi nombre bordado.
Para tus producciones, explicó. Miré el delantal, el meticuloso bordado, y sentí un nudo en la garganta. No lo era todo. No borraba el pasado, pero era un gesto, un reconocimiento. Gracias, dije, y llevé ese delantal con orgullo, no porque viniera de él, sino porque representaba el reconocimiento a mi trabajo, a mi valía. En marzo, recibí una invitación para participar en una gran feria gastronómica en Barcelona. Era una oportunidad increíble, pero también intimidante. Nunca había salido de Valencia para trabajar. Nunca había expuesto mis productos ante un público tan numeroso. La inseguridad me invadió. ¿Y si no funciona? ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si fracaso? La señora Pilar me sacudió por los hombros. Literalmente. Carmen, ya has fracasado. Tocaste fondo, ¿recuerdas? Y te levantaste. ¿Cuál es el miedo entonces? Lo peor ya pasó. Ahora solo queda seguir adelante. Y tenía razón. Fui a Barcelona con Rocío. Alquilamos una furgoneta y la llenamos de cajas de conservas, pan y otros productos. La feria duró 3 días. Fue agotadora, intensa, pero también increíble. Conocí a otros productores, intercambié experiencias, aprendí nuevas técnicas y vendí. Vendí muchísimo. La gente hacía cola en mi puesto, probaba las mermeladas, compraba varias a la vez y me pedía tarjetas de visita. Tenía tarjetas de visita, con mi nombre, mi número de teléfono y mis perfiles en redes sociales que Rocío me había ayudado a crear. Volví a Valencia agotada, pero radiante. Había hecho en 3 días lo que me llevaría un mes en la feria local. Y más aún, me había demostrado a mí misma que era capaz. Fue después de Barcelona cuando Diego me llamó con una voz extraña. Mamá, ¿puedo verte? Quedé con él en otro café, en un barrio que no era el nuestro. Neutralidad. Cuando llegó estaba serio. Pedimos café y nos miramos fijamente. Vi tus fotos de la feria de Barcelona, empezó. Yo había subido algunas fotos a las redes sociales, Rocío había insistido. Vi cómo la gente compraba tus productos, lo feliz que estabas, y yo me sentí orgulloso. Hizo una pausa, pero también me sentí avergonzado de haberte tratado como lo hice, de haber ignorado tu trabajo, tu vida. Estás construyendo algo increíble, mamá, algo que es tuyo, que lleva tu rostro, tu sudor, tu historia, y es precioso. Lo miré, a ese hombre que era mi hijo, pero a quien estaba volviendo a conocer, como si fuera un extraño que poco a poco revelaba fragmentos de su humanidad. Gracias por decir eso, respondí con sinceridad. Significa mucho, pero Diego, no hago esto para impresionarte, no hago esto para demostrarte nada, lo hago por mí misma, porque descubrí que tengo un valor que va más allá de ser tu madre, y eso me salvó. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, y por eso te admiro aún más. No me necesitabas para eso. Eras suficiente contigo misma. La conversación fluyó con más facilidad después de eso. Me contó que estaba en terapia intentando comprender sus problemas con la autoimagen, la aceptación y la vergüenza que sentía por sus orígenes. El terapeuta dijo que había interiorizado el clasismo, que había asimilado la idea de que el valor está relacionado con el estatus, el dinero y la apariencia, y que lo había proyectado en ti, que eras la persona más cercana. Fue valiente por su parte admitirlo. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy intentando desaprenderlo, intentando ver a las personas, incluyéndote a ti, como realmente son, y darme cuenta de que lo que haces, este trabajo honesto, esta resiliencia, vale más que cualquier título. No fue perfecto, no borró el dolor, pero fue algo. Los meses transcurrieron con una rutina productiva. Me levantaba temprano, producía, vendía, hablaba con clientes, reía con Rocío, tomaba café con doña Pilar, organizaba pedidos, planeaba nuevos sabores. Había alcanzado una estabilidad financiera que nunca antes había tenido. No era rica, pero las cuentas cuadraban. El refrigerador siempre estaba lleno. Podía permitirme pequeños lujos como un par de zapatos nuevos, una crema para mis manos callosas, ir al cine de vez en cuando. Y más importante que el dinero, tenía paz, paz interior, la sensación de estar en el camino correcto, de estar viviendo una vida auténtica. Diego y yo nos veíamos una vez al mes, aproximadamente.
siempre en un lugar neutral, siempre a una hora fija. Él estaba aprendiendo a respetarme, a comprender que ahora tenía mi propia vida, mis propios compromisos, y yo estaba aprendiendo a dejar atrás el resentimiento poco a poco, a ver en él no al hijo desagradecido que me había lastimado, sino a un ser humano imperfecto, como todos, que cometía errores terribles pero que intentaba crecer. Ya no éramos tan unidos como antes, quizá nunca lo volveríamos a hacer, pero había una honestidad entre nosotros que en cierto modo era más valiosa. Fue un sábado de junio, con el calor valenciano de vuelta con toda su fuerza, cuando sucedió algo inesperado. Estaba en el mercado, como siempre cuando una joven se acercó a mi puesto. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello y una amplia sonrisa. ¿Eres Carmen, la del puesto de conservas? Asentí, curiosa. Soy periodista de El País. Estamos preparando un reportaje sobre emprendimiento femenino, mujeres que han vuelto a empezar después de los 50. Me han recomendado tu caso. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Me sentí incómoda, pero acepté. Grabó un vídeo, tomó fotos y me preguntó sobre mi historia. No le conté todo, claro. No mencioné a Diego ni el dolor, pero hablé de volver a empezar, de descubrir fortalezas que no sabía que tenía, de la belleza de construir algo con mis propias manos. El artículo salió 2 semanas después. Un texto precioso, con fotos encantadoras que destacaba mi trayectoria. Carmen Martínez, de vendedora ambulante a empresaria, la fuerza de empezar de nuevo a los 57. Lloré al leerlo, no de tristeza, sino de una emoción profunda, una sensación de reconocimiento. Existía. Mi historia importaba. Tenía valor. Diego me llamó en cuanto vio el artículo. Mamá, lo vi. Está por todas partes, la gente lo comparte. Estoy tan orgulloso. Y por primera vez le creí, porque no era orgullo por tener un hijo médico. Era orgullo por tener una madre guerrera. Y eso, descubrí, significaba mucho más. La historia atrajo más clientes, más pedidos, más reconocimiento. Tuve que expandirme de nuevo. Alquilé un pequeño local comercial, una cocina industrial que compartía con otros productores. Contraté a otra ayudante, Lourdes, una mujer de mi edad que había perdido su trabajo y estaba desesperada. Le enseñé como le había enseñado a Rocío, con paciencia y generosidad, porque sabía lo que era necesitar una oportunidad. Las 3 trabajábamos bien juntas, riendo, hablando, produciendo. Tenía un equipo, tenía un negocio de verdad. Fue una tarde de octubre, casi un año después de aquel terrible día en que Diego se fue, cuando regresé al jardín del Turia, sola. Me senté en el mismo banco donde había estado con él de niña, donde decía que quería ser médico. Los árboles estaban dorados por el otoño. Las hojas caían lentamente. El aire tenía ese olor a tierra y a cambio. Miré a mi alrededor, a los niños jugando, a las parejas paseando, a la vida transcurriendo, y me di cuenta de que estaba en paz. No porque hubiera olvidado el dolor, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a quererme, a valorarme, a existir plenamente como Carmen, no como la madre de alguien, no como una sombra, sino como una mujer íntegra, completa, dueña de su propia historia. Diego apareció el día de mi 58º cumpleaños. Había organizado una pequeña fiesta en la cocina industrial, invitando al personal, a algunos amigos del mercado y a doña Amparo. Nada del otro mundo, pero acogedora. Llegó con un ramo de flores silvestres, sencillo y bonito. «Feliz cumpleaños, mamá». Acepté las flores. Le di las gracias y se lo presenté a las chicas. Al principio se mostró un poco tímido, pero enseguida empezó a charlar, a reír, a probar las conservas y a elogiar el trabajo. Cuando la fiesta estaba terminando y la gente empezaba a irse, me llamó aparte. «Mamá, quería decirte algo». Lo miré esperando. «Te quiero. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de quién eres. Eres la persona más fuerte que conozco». Sonreí, una sonrisa pequeña pero sincera. «Yo también te quiero, hijo, y acepto tus disculpas. Pero lo más importante, me perdoné a mí misma por haberme descuidado durante tanto tiempo, y eso lo cambió todo». El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron,
La vida continuó a su ritmo. Prosperé, no solo económicamente, sino también emocional y espiritualmente. Había encontrado una comunidad, un propósito, una versión de mí misma que desconocía. Diego y yo manteníamos contacto regular, pero de forma sana, sin dependencia, sin deudas emocionales. Éramos dos personas que se amaban, pero que habían aprendido que el amor no es posesión, ni aniquilación personal, ni sacrificio ciego. Es respeto, es reconocimiento, es dejar que el otro sea quien es, mientras uno también es plenamente quien es. Una mañana de primavera, 2 años después de aquel fatídico día, desperté antes de que sonara la alarma. La luz comenzaba a filtrarse por la ventana del dormitorio, una luz suave y dorada que lo pintaba todo de esperanza. Me levanté, fui a la cocina y preparé el café. Mientras esperaba, me acerqué a la ventana del salón y la abrí. Entró el aire fresco de la mañana, trayendo consigo el aroma a jazmín del jardín del vecino, el canto de los pájaros que despertaban, el murmullo lejano de la ciudad que comenzaba su día. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire nuevo, con esa posibilidad infinita que cada mañana trae consigo. Miré mis manos, callosas pero fuertes, manos que habían construido, que habían creado, que se habían negado a rendirse, y sonreí, porque aprendí la lección más importante de mi vida. Nadie puede definir mi valor más que yo misma, ni un niño, ni una persona, ni ninguna circunstancia. Mi valor reside en quién soy, en lo que hago, en la dignidad con la que elijo vivir cada día. Soy Carmen Dolores Martínez, tengo casi 60 años, manos callosas y un corazón que aprendió a latir primero por sí mismo. Soy vendedora ambulante, emprendedora, amiga, una mujer que cayó y se levantó, y aprendió que volver a empezar siempre es posible. Y eso descubrí, es más que suficiente. Lo es todo. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Y si conoces a alguien que necesita oír que es posible volver a empezar, que nunca es tarde para valorarse, comparte esta historia. Porque todos, en algún momento necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos y que merecemos respeto, amor y dignidad. Siempre.